Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a desarrollar una parte del capítulo 3 de integración numérica. Vamos a estudiar la solución numérica de la integral definida de una función continua en un intervalo cerrado. Es decir, que si tenemos una función continua en el intervalo cerrado AB y consideramos que esa función es positiva sobre el intervalo, es decir, como se presenta en el gráfico, la integral definida representa el área comprendida entre la gráfica de la función y el eje X entre los valores A y B. En la asignatura Cálculo se han estudiado técnicas para evaluar la integral de manera exacta. Una es la regla de Barrow, que para su aplicación requiere la determinación de una primitiva o antiderivada. Muchas veces esta primitiva o antiderivada se desconoce o su cálculo es muy complicado. Entonces es cuando recurrimos a los métodos numéricos. Generalmente los métodos numéricos resuelven una integral de una función polinómica que es una aproximación de la función o es un polinomio de interpolación obtenido por un conjunto de datos tabulados en un intervalo considerado. A partir de esta integral de aproximación vamos a obtener una fórmula de integración. ¿A qué vamos a definir fórmula de integración? Si f es una función continua en el intervalo AB y tenemos una partición del intervalo, entonces la fórmula dada por la siguiente expresión se le va a llamar fórmula de integración numérica o de cuadratura. De cuadratura porque es la palabra que se usa generalmente al cálculo de áreas. Esta formulación va a depender de la evaluación de la función en los valores de la partición y de determinados coeficientes W sub I que van a depender de la partición elegida y del polinomio de interpolación. Como vamos a trabajar con una por una formulación aproximada, y no con la formulación exacta, vamos a cometer un error. Este error que se comete es un error de truncamiento. Los valores X sub I se van a llamar nodos de integración, que son los elementos de la partición, y los valores W sub I se van a llamar pesos de la fórmula. Los nodos de integración se pueden elegir de diferentes maneras. Pueden ser que el intervalo de integración se divida en subintervalos de igual longitud o se puede dividir en subintervalos de distinta longitud. Nosotros en nuestro curso vamos a trabajar con subintervalos de igual longitud. Las reglas que vamos a desarrollar en nuestro curso son llamadas por muchas bibliografías
por reglas de Newton Code, que su nombre se debe a Isaac Newton y Roger Code. Estas fórmulas de integración son de tipo interpolantes, en las cuales se evalúa la función en puntos equidistantes, es decir, en nodos igualmente espaciados. Entonces, una de las primeras reglas que vamos a estudiar es la regla del trapecio. Para obtener la regla del trapecio o la integral numérica por medio de la regla del trapecio, se emplea una aproximación de la función por un polinomio de Lagrange de grado 1, que le vamos a llamar F1. Si recordamos el capítulo 2, para obtener el polinomio de Lagrange de grado 1 necesitamos dos puntos, en este caso dos nodos. Esos nodos van a ser justamente los extremos del intervalo, es decir, que vamos a tener un único intervalo en este caso. Es decir, que a la función la vamos a aproximar por un polinomio de grado 1 y ese polinomio de grado 1 lo vamos a obtener con los puntos extremos del intervalo, es decir, con el punto AF de A y BF de B. Dados estos puntos, llamando x0 igual a A y x1 igual a B, y la longitud del intervalo que va a estar dada por la diferencia entre B y A. Entonces, obtenemos el polinomio de Lagrange, donde L0 y L1 son los multiplicadores de Lagrange, que se encontraban con esta formulita. Una vez encontrados los multiplicadores de Lagrange, reemplazando en la fórmula, luego reemplazando el x1 por b y el x0 por a, obtenemos que la función va a ser igual al polinomio de Lagrange de grado 1 más un resto, que es el error que se comete al aproximar la función por el polinomio de grado 1. Entonces, la integral definida de la función f va a ser igual a la integral definida del polinomio de grado 1 más la integral del error que se comete. A la integral de la función polinómica le vamos a llamar I1 y a la integral del error que se comete le vamos a llamar E1 de psi. Vamos a trabajar con la integral del polinomio de grado 1. Por la linealidad de la integral podemos trabajar sacando factor común, extrayendo elementos que no dependen de x afuera de la integral. Obtenemos que la integral va a ser aproximadamente igual a
b menos a sobre 2 por f de a más f de b. Entonces, vamos a llamar regla o fórmula de la regla del trapecio a esta expresión, donde h, recordemos que es la diferencia entre los extremos del intervalo, es decir, b menos a. ¿Por qué regla del trapecio? Porque justamente esta fórmula es la fórmula del área del trapecio que queda determinado por la gráfica de la función lineal, es decir, de la recta, y el eje X comprendido entre los valores A y B, donde las bases del trapecio es f de A y f de B y la altura es h. Bueno, trabajando ahora con la integral del error que se comete, si f es una función derivable de orden 2 en el intervalo AB, integrando la expresión del error que estaba dada por esta forma, esa forma, recuerden que es la que se ha obtenido en el capítulo 2 para el error de truncamiento para el polinomio de grado 1. Entonces, integrando, obtenemos que el error está dado por esta forma de acá, por esta fórmula de acá. Es el error de integración para la regla del trapecio. Entonces, para ver mejor esto de la aplicación de la fórmula del trapecio, nos vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos que nos piden calcular la integral exacta de esta función, donde es el producto de una función polinómica con una función exponencial. Si recordamos, esta integral, la forma de calcularla sería utilizando partes, aplicando integración por partes. Entonces, llamando u igual a x, diferencial b a e a la 2x, encontrando diferencial u y encontrando b y reemplazando por la fórmula u menos b menos la integral de b diferencial u, encontramos que la integral exacta es igual a 504 con 5, 3, 5, 9, 9, 9, 19. Bueno, ahora vamos a aproximar la integral por la regla del trapecio. Bueno, para utilizar la regla del trapecio, ¿qué necesitamos? H, que es la diferencia entre B y A, y evaluar la función f en los extremos del intervalo en A y en B. Es decir, A en este caso tenemos que A es igual a 0, que B es igual a 3, entonces H es 3 menos 0, nos quedaría 3, entonces la integral exacta va a ser aproximadamente igual a h, que es 3 medio por f en A más f en B. Reemplazando A y B en la expresión de la f, obtenemos que la integral aproximada es 1815 con 429571.
Entonces, si queremos ver el error cometido, fíjense el error verdadero que se comete, la diferencia entre la integral exacta y la integral aproximada es bastante grande. Entonces, conocida la evaluación de la función en los extremos del intervalo y la longitud del intervalo, podemos aproximar la integral de la función x por e a la 2x. Pero vemos que esta diferencia es bastante grande. Para disminuir este error, lo que podemos aplicar es la regla del trapecio a subintervalos del intervalo. Entonces, para ello vamos a ver la regla del trapecio para intervalos múltiples o regla del trapecio compuesta. ¿En qué consiste esto? Que dado el intervalo de integración, yo voy a dividir el subintervalo, al intervalo en subintervalos y aplicar la regla del trapecio a cada uno de estos subintervalitos para la función f. Es decir, contra mayor sea la partición, mejor va a ser la aproximación. Entonces, si yo tengo una función continua y se considera sobre el intervalo n más 1 puntos igualmente espaciado, es decir, que yo voy a tener, en el caso que tengo acá, una partición de 4 subintervalos, tengo el x0 que va a ser igual a x1, x2, x3 y x4 que va a ser igual a b. Entonces, para este caso, tengo un n igual a 4. Tengo 4 segmentos. ¿Cuál va a ser la longitud de cada segmento? Mi h va a ser igual a b menos a sobre n, sobre el número de subintervalos. Entonces, ¿cómo voy a obtener cada uno de estos nodos? Al x sub i va a ser igual al x sub i menos 1 más h, con i de 1 hasta n menos 1. Entonces, el a va a ser igual al x0 y b va a ser igual a xn. Y los elementos intermedios, es decir, los nodos intermedios, los voy a formar con esta formulita. Es decir, el x1 va a ser igual al x0 más h. El x2 va a ser igual al x1 más h. Y así sucesivamente. Entonces, la integral definida entre a y b de f de x va a ser igual a la integral entre x0 y x1 de f más la integral entre x1 y x2 de f, así siguiendo, más la integral entre x sub n menos 1 y xn de la f. Entonces, aplicando regla del trapecio a cada una de estas integrales, voy a obtener que para esta integral le aplico la regla del trapecio, va a ser igual a h sobre 2 por f de x0 más f de x1.
Para esta integral, la regla del trapecio va a ser h sobre 2 por f de x1 más f de x2. Así siguiendo hasta la última integral. Fíjense que tenemos f de x1 en el primer término y f de x1 en el segundo término. Luego voy a tener f2 en el segundo término y f2 en el tercero. Y así siguiendo, ¿sí? Los únicos que no se van a repetir son los extremos, es decir, f de x0 y f de xn. Entonces, si sacamos factor común h sobre 2, me va a quedar por f en x0 más 2 por f de x1 más 2 por f de x2 más 2 por f en xn menos 1 más f de xn. Luego, sacando factor común 2, podemos escribir en forma abreviada que la integral exacta va a ser aproximadamente igual a esta expresión. Entonces, podemos decir que la fórmula de la regla del trapecio para intervalos múltiples está dada por esta forma con un h que es la longitud de cada subintervalo dada por b menos a sobre n. Para estas reglas vamos a tener un error de integración también del orden 2 para la regla compuesta, que no nos vamos a detener en el cálculo de este error, ¿sí? Nos vamos a ver un ejemplo para la integral de la misma función en el mismo intervalo. Y ahora la queremos aproximar la integral por la regla del trapecio con un n igual 6. Es decir, que al intervalo de integración, en este caso que es 0, 3, lo voy a dividir en 6 subintervalos igualmente espaciados. Para ello debo conocer el h. ¿Sí? Tengo el x0 que va a ser 0, el x6 va a ser igual a 3 y necesito conocer h. El h, según la fórmula, es igual a b menos a sobre n. b es 3, a es 0, n es 6, entonces nos queda igual a 1 medio. Es decir, que mis nodos van a ser 0, 0,5 o 1 medio, 1, 1,5, 2, 2,5 y 3. Necesitamos evaluar la función en cada uno de los nodos y luego reemplazamos en la fórmula. Es decir, que la integral exacta va a ser aproximadamente igual a h sobre 2 por f en x0 más 2 por f de x1 más f de x2 más f de x3 más f de x4 más f de x5, que son los nodos, digamos, del medio del intervalo de integración, más f en x6. Reemplazando, obtenemos que la integral exacta va a ser aproximadamente igual por la regla del trapecio para intervalos múltiples de alrededor de 562
con 1, 2, 4, 4, 2, 5. Si recordamos que la integral exacta era de 504 con los siguientes decimales, obtenemos un error verdadero cometido de 57,588. Si recordamos el error que se cometía al usar la regla del trapecio simple, ha disminuido en una gran medida. Bueno, para ver un poquito mejor esto, yo he usado un software libre que es GeoGebra para mostrarles otro ejemplo. ¿Sí? He aplicado la regla del trapecio para una función que es el producto de la función polinómica por la función trigonométrica seno de x, donde la integral exacta es igual a este valor, y he aplicado primero regla del trapecio, es decir que tengo como n igual a 1, es decir, tengo un intervalo. Bueno, los límites de integración es igual que el ejemplo anterior. Mi h es igual a 3. Y la regla del trapecio, bueno, esta regla es en forma general, es decir, la múltiple, pero si el n es igual a 1, este término se anula, ¿sí? Veo que la integral por la regla del trapecio es igual a 0,63. Fíjense que gráficamente es mucho la diferencia. El error cometido es de 2,476055. Entonces veamos qué pasa si usamos una partición del intervalo con un n igual a 5. Con un n igual a 5 vemos que mejoramos mucho la aproximación, donde ya la integral aproximada es del valor de cercano a la integral exacta, donde se está cometiendo un error menor que 10 a la 1. Pero si usamos una partición mayor del intervalo, por ejemplo con un n igual a 12, voy mejorando esa aproximación. Y si usamos un n igual a 30, mejoramos mucho más la aproximación. Bueno, hasta acá con esta primera parte del capítulo 3. Nos vemos en la segunda parte.